Buenos días. Con mucho gusto les voy a mostrar el nuevo proyecto de lectura que estaremos trabajando con sus pequeños. Pero antes de iniciar, vamos a comprender el proceso que realizan los niños para poder aprender a leer y a escribir. Es importante reconocer que la lectura es de las principales herramientas que les va a ayudar a los niños el resto de su vida para seguir aprendiendo en todas las materias. La habilidad lectora se puede desarrollar desde preescolar, siempre y cuando los niños tengan una estimulación adecuada. Además, hay que comprender que el proceso que se realiza para llegar a leer y a escribir refiere dos aspectos importantes de maduración, en el aspecto físico y en el aspecto cognitivo, que se refiere al pensamiento. Los niños inician en este aspecto de maduración, tanto física como cognitiva, inician con la escucha. Escuchamos desde que somos bebecitos y estamos a los 8 meses de gestación, que el bebé está en la pancita de mamá, ya escucha. Para este primer proceso no se requiere fortalecer ningún músculo, solamente se recibe la información. Posteriormente pasamos a la segunda etapa, que es hablar. Para hablar sí se requiere fortalecimiento físico, fortalecer los músculos de la cara y el aparato fonoarticulador principalmente. Continuamos con la etapa de la lectura. Para leer, además de que se requiere de escuchar y de hablar, hay que fortalecer músculos de los ojos y trabajar la coordinación. Eso es en el aspecto físico, y en el aspecto cognitivo, al leer, el niño ya debe de tener imágenes mentales. Es decir, que si uno le dice, ¡ay, la casa!, él en su mente rápidamente tiene el dibujito de una casa y sabe a lo que nos referimos. Lo mismo sucede al leer. Cuando le presentamos una palabra, por ejemplo, esta, seguramente ustedes en su cabeza ya tienen la imagen del sol, porque así se va creando las imágenes mentales al momento de leer. Ahora, ¿qué pasa después de leer? Continuamos con el proceso de la escritura. Para lograr escribir, necesitamos madurar en el aspecto físico el brazo, los músculos de la mano y también tener coordinación, precisión, uso de herramientas para que puedan tomar el lápiz los chicos. Todo esto se trabaja desde el aspecto físico. En el aspecto cognitivo, el niño ya debe de ser capaz, además de escuchar, de hablar y de leer, debe de aprender a reproducir por medio del lenguaje escrito con los trazos. Por eso es todo un proceso. Si se dan cuenta, va por etapas. No podemos saltarnos una etapa, no podemos esperar a hablar sin antes haber escuchado. De hecho, los niños sordos no logran hablar y no pueden hablar porque hablar es un proceso en el que anteriormente tuvimos que haber escuchado. Lo mismo sucede al momento de la lectura y de la escritura. Bien, ¿cuándo están listos los niños para poder empezar a leer y a escribir? Vámonos primero con la parte de la lectura, que es lo que corresponde al proyecto. Tu hijo ya está listo para aprender a leer cuando reconoce lo que es un cuento, te pide que le leas, señala palabras y las diferencia de los dibujos, reconoce que se lee de izquierda a derecha, identifica palabras escritas en los carteles o en la caja del cereal, menciona de manera constante, mamá, aquí dice, o te pregunta, ¿qué dice aquí, mamá? Le gusta jugar a leer. Cuando le muestras algún libro y le preguntas para qué sirve, seguramente te responderá, pues para leer, mamá, para contar una historia. Cuando los niños también logran diferenciar entre números y letras, todos estos son indicadores de que nuestros chicos ya están listos para iniciar el proceso de lectoescritura. Ahora bien, ¿cómo vamos a aprender a leer? Vamos a trabajar con una metodología que es un método globalizador, conocido como método por palabras. En este método, los niños van a aprender a leer palabras completas por medio de visualizaciones rápidas. Cada día van a leer 3 palabras y las pegarán en algún espacio de su casa, para que después de manera continua las puedan estar observando y leyendo.
La presentación de las palabras las vamos a realizar las maestras y posteriormente los papás en casa van a continuar con estos ejercicios de lectura. Ahora, es importante que lean a sus hijos estas palabras de manera diaria, por lo menos 3 veces al día, igual que los alimentos, después de desayunar, de comer y cenar, si a ustedes se les acomoda de esa manera. Bien, ahora te voy a mostrar la forma en la que vamos a realizar esta lectura de palabras. Aquí la tengo. Con cada palabra vamos a ir formando un fichero, ¿ok? Hasta alcanzar, pues, la cantidad de palabras hasta donde los niños nos digan, ya sé, mamá, ya no me pongas más. Te voy a mostrar. Aquí la tengo, como esta que ya te había mostrado. Sol. Mamá. Amigo. De esta misma manera, te pedimos que tú les muestres a tus hijos las palabras. Nosotros iniciaremos los días lunes mostrándoles y presentándoles las primeras 3 palabras y esas mismas 3 palabras las van a continuar trabajando toda la semana. Es decir, el lunes la maestra me enseñó mis 3 primeras palabras. A la hora de la comida mi mamá me va a enseñar las 3 palabras. A la hora de la cena mi mamá me va a enseñar otra vez esas 3 palabras. Pasamos al martes. En la mañana mi mamá me enseña las 3 palabras. En la tarde mi mamá me enseña las 3 palabras. Y así sucesivamente hasta llegar al siguiente lunes y donde les vamos a presentar nuevas palabras. Ahora, ojo, la primera vez que les enseñemos las palabras, incluso la segunda hasta la tercera, les vamos a leer la palabra, tal como se los dije. Amigo, y la quito. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el niño va a registrar esa palabra y la va a guardar en su mente. Para la siguiente ocasión, solo se la voy a mostrar y la quito. Entonces le voy a preguntar a mi hijo, ¿qué dice? Y él, después de que yo ya se lo dije con anterioridad, en el día de ayer o que la maestra se lo dijo el día lunes, él solito va a tener que leer la palabra. Ahora, si ven que el niño no lo identifica, se lo vuelven a repetir para que él lo vaya identificando, ¿sale? Bien, vamos a volver a hacer el ejercicio para que les quede muy claro la manera en la que lo vamos a trabajar. A ver, chicos, les voy a enseñar las palabras que aprenderemos esta semana. Mucho ojo. Amigo. Mamá. Sol. Otra vez. Ahora vas tú. ¿Estamos, papás? Ahora, para poder hacer las fichitas, estos ficheros, vamos a utilizar una hoja y la vamos a doblar a la mitad de la siguiente manera. Ya que la tengo a la mitad, la vuelvo a doblar otra vez a la mitad. Este va a ser nuestro tamaño de ficha, ¿sale? Las recortamos y para escribir las palabras lo vamos a hacer con tinta negra, un solo color, no se vale ponerle muchos colores, un solo color. Por ejemplo aquí, oso. Importante, así como la maestra enseñe las palabras, así deben de escribirlas ustedes en casa, ¿sale? No se vale que, lo voy a imprimir y entonces utilizo la letra de Arial, en donde la A, en vez de ser una A normal como esta, es una A que viene marcada, se los voy a poner aquí atrás. Así, por ejemplo. El tipo de letra es muy importante. Vamos a utilizar, si lo van a querer hacer en computadora y las van a ir imprimiendo las palabras, háganlo con el tipo de letra Comic Sans, porque este tipo de letra es el mismo que utilizamos en Script de manera natural, para que no confundamos a los chicos. Ya tengo mis tarjetas, ya se las enseñé a mi hijo, ya pasó toda la semana y leímos esas 3 palabras toda la semana. ¿Qué voy a hacer con mis palabras? Se las voy a pegar a mi hijo en algún espacio de la casa. Las voy a ir pegando en la pared,
hasta que tengamos todas nuestras palabras pegadas en la pared. Esto es hasta que termine la semana, ¿ok? Para que ellos tengan el referente y las puedan ir viendo. Es importante que los chicos repasen sus palabras diariamente. Aquí se las voy a ir yo poniendo. Y después, ay, mamá, vamos a poner la mesa así. Pasamos al lado de la pared. ¿Y qué dice aquí? Mamá. ¿Qué dice aquí? Oso. Y de esa manera los chicos se van a ir familiarizando. La intención es que cuando pasen 2, 3 semanas, los chicos ya van a tener 6 o 9 palabras bien aprendidas y las van a poder leer sin problema. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Cuando ya tengamos por lo menos un vocabulario de 15 palabras que logren leer los niños, vamos a empezar a armar frases. Mi mamá, oso. Me gusta comer. Con diferentes palabras las vamos a ir uniendo para formar frases y finalmente oraciones. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a armar también las oraciones? Vamos a pasar con otro tipo de actividades que trabajaremos simultáneamente, es decir, no me quiero confundir. Trabajaremos nuestras 3 palabras y además trabajaremos lectura de cuentos, de rimas, de poemas, de canciones para ir fortaleciendo la comprensión lectora y, algo súper importante, el sentido de la lectura. Que los niños comprendan que no es nada más leer porque, sí, ya sé que ahí dice mamá y que ahí dice oso. No, que ellos sepan que leer nos sirve para poder leer una historia o para poder leer una carta, una nota del periódico. La lectura sirve para muchas cosas, ¿sale? Ok, hasta aquí yo espero que tengamos claro la manera en la que vamos a trabajar. Los días lunes, las maestras nos vamos a conectar con ustedes en las clases de el maestro de cantos y juegos y vamos a presentarles estas palabras. Cada semana van a ser 3 palabras que van a repetir ustedes 3 veces al día durante toda la semana hasta llegar al siguiente lunes. Ahora, terminando la lectura de nuestras 3 palabras, vamos a hacer un juego. Esto va a ser los lunes. Cuando les presentemos las 3 palabras, las terminamos de leer y luego vamos a hacer un juego de lectura, que puede ser diferente dependiendo del día. Podría ser a lo mejor que les presentemos a los niños un trabalenguas o que les contemos un cuento o que hagamos un juego de lectura con dados. Pueden ser diferentes las estrategias. Nosotras, las maestras, les vamos a dar esa estrategia, la vamos a trabajar con los niños para que vean cómo se trabaja y ustedes en casa van a volver a trabajar esa misma actividad 2 o 3 veces o 4 veces o las veces que ustedes tengan tiempo de dedicarlo. Mucho ojo aquí. No es algo obligatorio que todos los días religiosamente voy a sentar a mi hijo para que haga una actividad de lectura. No. No es obligatorio porque sabemos que ustedes también tienen otras actividades que hacer y que el tiempo a veces no alcanza. Pero sí procurar darnos ese espacio, aunque sea pequeñito, para poder ir fomentando en los niños este gusto por la lectura y que ellos vayan avanzando más rápido. Es muy cierto que aquellas mamás que se den ese espacio de ¿cuánto creen que les va a llevar leer las 3 palabras? Menos de 1 minuto seguramente. Si lo repetimos 2, 3 veces, 1 minuto. 1 minuto al día de leer 3 palabras. Más una lectura de cuento. Estamos hablando de exagerado 10 minutos que voy a dedicar a mi hijo para poder trabajar el proceso de lectura. Ahora, busca espacios que sean propicios para ti. Por ejemplo, cuando los chicos entran al baño y se tardan un poquito algunos, bien podemos fomentar en ese espacio hacerles la lectura de un cuento. Los cuentos que les vamos a presentar son muy cortitos, entonces les pueden servir bastante bien. Le leo el cuento, mi hijo, como no está haciendo otra cosa más que sentado en el baño, me va a poner atención. Si esto le sumamos que yo, mamá, voy a darle a mi hijo un momento, le voy a dedicar ese tiempo específicamente para él y lo voy a hacer con gusto, entonces mi hijo va a decir, ay, qué padre es la lectura, me gusta mucho leer, mamá, léeme por favor.
quiero que me leas, mamá. Y entonces va a andar el hijo atrás de ustedes con el cuento, mamá, ¿me lees lo que dice aquí? Porque les va a gustar. Esa es la mayor intención que buscamos en preescolar, fomentar el gusto por la lectura. Sí, vamos a aprender a leer con palabras, vamos a aprender a leer a través de cuentos, pero principalmente que les guste a los niños y lo disfruten. Muy bien, en otro video les vamos a dar algunos tips para poder trabajar la lectura con los chicos y también algunas recomendaciones sobre lo que debemos de evitar al leer con nuestros hijos. Por el momento es todo la presentación de nuestro proyecto. Muchas gracias y espero que haya quedado muy claro. Si no es así, lo estaremos trabajando el día lunes en la clase Meet para que todos nos puedan preguntar todas sus dudas. Gracias.